En Guanajuato siguen las cosas cada vez peor y va aumentando. Desde hace un buen rato lo habíamos mencionado. Y es que fíjense nomás. En una semana, más de 100 personas, más de 100, bueno, no voy a decir más de 100, aproximadamente 100 personas han sido asesinadas. Además de amenazas y enfrentamientos. Que debería de ser emergencia nacional, pero López Obrador le importa un bledo y un comino, al igual que Diego Sinue, el responsable directo de lo que está pasando también en Guanajuato. Es el directo, es el gobernador o el jefe de plaza de un desgobierno que hace mucho dejó de funcionar. Al igual que los demás, cuando empezó a proliferarse y a formarse los grupos narcoparamilitares en la zona. Arturo Ángel, a través de Animal Político, menciona esta crisis de violencia que se vive en ese estado del país. Guanajuato atraviesa momentos críticos. En los últimos 7 días, casi 100 personas han sido asesinadas en el estado, entre ellas 4 policías, en medio de enfrentamientos, emboscadas, ataques directos, atentados con granadas y amenazas de grupos criminales de extender su guerra hasta las últimas consecuencias. La crisis de violencia se ha generalizado en la entidad. Los partes oficiales de la Fiscalía General de Justicia Estatal arrojan, tan solo en esta semana, asesinatos y atentados en 14 municipios distintos de todas las regiones de Guanajuato. El 80% de los homicidios, de acuerdo con estimaciones del Gabinete de Seguridad Federal, están directamente relacionados con el crimen organizado y, en concreto, con la disputa entre carteles o cárteles rivales. Apenas el lunes pasado, uno de estos grupos colocó mantas gigantes en 13 alcaldías para amenazar a sus contrarios y a todos los que los apoyen. David Saucedo, analista y consultor de seguridad en Guanajuato, dice que el estallido de violencia tiene su origen, chéquense esto, en 2014, cuando integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación irrumpieron en la entidad, quebrando una especie de tregua que existía entre carteles locales. A partir de ahí, la escalada de violencia no se ha detenido. Los datos oficiales lo confirman. De 2015 a 2020 la cifra de asesinatos se ha disparado en un 448%. Es un incremento de la violencia homicida, sostenido año con año, que no se ha presentado en ningún otro estado. Hay municipios, dice el especialista, que están totalmente cooptados por el crimen organizado con todo y gobiernos municipales, sobre todo los que están en la orilla, con el estado de Michoacán, sobre todo. Puede haber más, compas, puede haber más. Los cárteles ponen y quitan a los funcionarios, no solo manejan actividades delictivas, advirtió, como lo hacen en Michoacán, igual en Michoacán, Zamora, Apatzingán, Uruapan, Buenavista, y qué decir de otras. Esos solamente son ejemplos cercanos a Guanajuato. Las fuerzas, bueno, se pregunta, ¿y las autoridades de seguridad? Las fuerzas locales registran 40 policías asesinados en lo que va del año, más que en ningún otro estado. Son superadas en números de efectivos y en poder del fuego por las organizaciones criminales. A nivel federal, en tanto el despliegue no ha tenido mayor incidencia, lo que ya originó molestia en los niveles más altos del gabinete. Hace una semana se ordenó el cambio de los jefes de la zona militar y de la llamada Guardia Nacional en un intento por darle un giro a la estrategia. Por cierto, también está en la mira, ¿quién creen? Pues Alfonso Durazo. Por eso está el ultimátum aquí, de aquí lo sacó el compa Aris. Precisamente va para el secretario de Inseguridad, por cierto. Tiempos violentos. Las cifras sobre seguridad que a diario publica el Gabinete de Seguridad, muestran que entre el 27 de mayo y el 2 de junio fueron asesinadas 93 personas en Guanajuato. Si se toma en cuenta que al ser un conteo en tiempo real tiene un subregistro de 10 a 20%, la cifra de homicidios es superior a los 100 casos en este lapso. Tan solo el pasado martes 2 de junio se registraron en la entidad 20 asesinatos en el conteo preliminar, lo que ubica a este día entre los 5 más violentos de lo que va del año. De acuerdo con los partes oficiales, entre los ataques registrados el martes pasado, se encuentra una agresión en el exterior de una vulcanizadora sobre la carretera panamericana entre Celaya y Salamanca, en las que detonaron granadas que generaron un incendio y se accionaron armas de fuego. El saldo fue de 2 personas muertas. Esta no es la primera vez que utilizan este tipo de explosivos en ataques en el estado. Apenas la noche del pasado 23 de marzo, y esto lo mencionamos, un comando atacó el establecimiento Negros Bar en Celaya, con armas de fuego y al menos 2 granadas. El saldo de aquel día fue de 4 muertos y 6 personas heridas. La madrugada del 2 de enero también se registró otro multihomicidio. 6 personas que se encontraban comiendo en un puesto de alimentos en la carretera 2190 o la 2190, a la altura del municipio de San Luis de La Paz, fueron asesinadas a balazos por sujetos armados que simplemente llegaron y les dispararon.
Entre las víctimas de las agresiones registrados en la última semana también ha habido policías. El 1 de junio, 3 agentes de la Policía Ministerial de la entidad que se encontraban en una diligencia en calles de la colonia Fraccionamiento del Bosque del municipio de Celaya fueron emboscados por varios sujetos que les dispararon en múltiples ocasiones. El saldo de dicho ataque fue de 2 policías muertos por heridas de la cabeza, mientras que una tercera de 26 años resultó herida, pero sobrevivió y se le trasladó a un hospital donde se encuentra estable. El ataque fue tal que 2 camionetas que se encontraban en el punto fueron alcanzadas por varios impactos. Un día antes, en el mismo municipio de Celaya, 2 policías municipales fueron atacados con múltiples disparos mientras se encontraban dentro de un automóvil modelo Jetta, color negro con placas de la Ciudad de México en Avenida Irrigación. Ninguno de ellos sobrevivió. En total, la Fiscalía del Estado reportó que tan solo en la última semana distintos hechos de violencia en 14 municipios como León, Celaya, Irapuato, Silao, Acámbaro, Uriangato, Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, Jerécuaro, Salamanca, Moroleón, Victoria, San Diego de la Unión y San Miguel de Allende. Por otra parte, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que del primer cuatrimestre del 2020 reportaron 1.534 víctimas de homicidio doloso en Guanajuato, cifra que equivale a un crecimiento del casi 448% de asesinatos en un periodo de 5 años. La curva de la violencia homicida ha sido ascendente y sostenida. Mientras en el primer cuatrimestre del 2015 se reportaban 280 víctimas de homicidio doloso, para 2016 creció a 297. En 2017, 455 casos y en 2018 se dispararon hasta los 1004. Para 2019, fíjense bien, en enero a abril continuaron en ascenso 1237 casos. El nivel de violencia en 2020 en Guanajuato es casi de los 1534 asesinatos registrados en el primer cuatrimestre. Representan, fíjense nomás, el 13% de todos los asesinatos cometidos en el país. 1 de cada 10 homicidios cometidos en nuestro país ocurren en Guanajuato. Entre las víctimas que ha cobrado la violencia en el estado se encuentran decenas de policías. Datos de la organización Causa en Común indican que hasta el pasado 31 de mayo, 38 agentes de seguridad pública y de investigación local habrían sido asesinados, a los que se suman 2 más registrados el 1 de junio. Se trata, y por mucho, del estado que registra la mayor cantidad de policías locales asesinados en 2020. Le siguen Chihuahua con 20 policías caídos en el cumplimiento de su deber y Veracruz con 19. Y fíjense esta página Causa en Común a través de Twitter. Sin importar el confinamiento, los asesinatos en México siguen en ascenso. Aquí el comportamiento de este delito en el primer cuatrimestre de este año. Ahorita lo checamos, compas, para que vean cómo está el mapa. Este 3 de junio, el presidente López Obrador reconoció en su habitual conferencia de prensa que los homicidios son un problema de seguridad que el gobierno aún no logra resolver. Entonces, ¿qué pasaba con todas las demás conferencias? ¿Por qué nunca lo aceptó? ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema? De verdad, ahora sí lo acepta, pero de dientes para afuera. Y menciona que son un problema de seguridad que el llamado gobierno o desgobierno no logra resolver. Destacó a Guanajuato como el foco rojo. Prueba de ello dijo, es que dicho estado concentró el 28% de los homicidios del 2 de junio. El presidente, dice él, atribuyó dicha violencia al enfrentamiento entre grupos criminales que no mencionó por su nombre, pero dijo que mantienen una fuerte disputa por el territorio, conflicto heredado desde el sexenio pasado. ¿Por qué no mencionar los nombres? ¿Qué acaso tienen un acuerdo con Cartel de Jalisco, con Santa Rosa de Lima, o con los demás, o los Viagras, por ejemplo, que ya están aliados con Santa Rosa de Lima? ¿Hay secrecía o qué hay? Hay que decirlos por su nombre: Cartel de Jalisco, Santa Rosa de Lima y probablemente Viagras y otros por ahí que anden regados. ¿Cuál es el problema? ¿Qué le da mucho miedo? Porque parece. Los hechos y especialistas le dan la razón al presidente. Apenas el pasado lunes, el grupo criminal denominado Cartel de Santa Rosa de Lima colocó mantas en 13 municipios distintos, entre ellos Celaya, Irapuato, Silao y Salamanca, en donde advierte que asesinarán integrantes del Cartel Jalisco y a todos aquellos que les brinden apoyo. Estimaciones del Gabinete de Seguridad Federal arrojan que al menos 8 de cada 10 homicidios que a diario se cometen en Guanajuato están vinculados con el crimen organizado más que en ningún otro estado. Lo que hay aquí es una guerra que ha sido muy prolongada, que inició hace más de 5 años, pero que se ha ido agravando. Una guerra en donde las autoridades locales han sido infiltradas y rebasadas, mientras que las federales han fracasado en ponerle un alto. Esto lo dice el consultor de seguridad David Saucedo. El experto explica que este conflicto ha pasado por 3 fases. La primera inició cuando Cartel de Jalisco decidió a finales del 2014 comenzar una agresiva expansión en el país, lo que en Guanajuato se tradujo como una invasión a territorios que en ese momento eran controlados por grupos locales que mantenían un pacto de no agresión. Entre esos grupos estaban, por ejemplo, el Cartel de Santa Rosa de Lima, la Unión de León, quien eran remanente de los templarios con los Zetas. Eran remanentes nada más de los templarios, y además de los Zetas, entre otros. Recordar que los Zetas, cuando quieren entrar a Michoacán,
se disputan contra otro grupo que fueron precisamente los Caballeros Templarios o con la gente del Chango Méndez. Cuando los retroceden, porque son herencia también, los mandan hacia Guanajuato y ahí se quedan. Por eso la película esta, no sé si tenga que ver, pero la película del infierno parece ser que está situado en Guanajuato. Parece por la ubicación y el mapa en que entre ellos se encuentran. A no ser que también se hayan basado en Michoacán, pero ahí ya se empezaban a dar ciertas cosas tiempo después, ¿verdad? Saucedo explica que las autoridades locales optaron por una especie de repliegue a la espera de un grupo que tomara el control y ganara la disputa, lo que en otros estados como Guerrero ha traído un descenso de homicidios. El problema es que en Guanajuato eso no ocurrió. Las disputas entre grupos continuaron sin un claro vencedor y los homicidios comenzaron a escalar. La segunda fase de la guerra comenzó en 2019 cuando el actual gobierno federal definió como prioridad el combate al robo de combustible, actividad criminal que en Guanajuato estaba bajo control casi exclusivo del cartel de Santa Rosa de Lima, que está liderado por el Marro. Ello provocó que la ofensiva oficial se enfocara en contra de este grupo en específico, lo que fue aprovechado por sus rivales para expandirse, entre ellos Cartel de Jalisco. Y el nuevo problema, subraya Saucedo, es que el gobierno falló también en desarticular a este grupo criminal y detener al Marro, al tiempo que se empoderó al Cartel de Jalisco en la entidad. Si hubieran sido parejos, si hubieran tomado estrategias adecuadas, además de congelar las cuentas y otras situaciones, ahorita Guanajuato ya estaría empezando a retomar la calma. Pero ¿qué pasa? Hay negocios que pudieran estar implicados, infiltraciones de gente ligada a cualquiera de estos dos carteles en el mismo desgobierno federal y a las mismas fuerzas de seguridad en el estado. No sabemos cuántos sean, no sabemos si son pocos, muchos, o sea uno solo el que esté coordinando todo. No sabemos, compas. Esto tendría que hacerse de manera inteligente y a través del desgobierno federal hacer el trabajo. Pero si no lo van a hacer porque prefieren hacer recortes y llevar megaproyectos innecesarios, pues esto va a seguir pasando. Y además va a llevar que gracias a estos megaproyectos otro tipo de violencia a estados donde no ocurre. ¿Sí me están entendiendo? Bueno. En 2020 el conflicto en Guanajuato llega a una tercera fase donde las fuerzas federales ahora intentan combatir al menos a dos grandes cárteles, lo que a su vez ha sido aprovechado por Santa Rosa de Lima para pasar de una posición defensiva a una renovada ofensiva y así recuperar los territorios. En hechos detalla Saucedo, los grupos criminales en Guanajuato no son más débiles que hace unos años, sino al contrario. Explica, por ejemplo, que el cartel de Santa Rosa de Lima tiene presencia en 20 municipios del estado y 8 de ellos su presencia es hegemónica al punto de tener control de puestos claves en los gobiernos. Fíjense nomás, controla las direcciones de la policía, maneja los presupuestos de obra pública y designa funcionarios de alto rango de los llamados gobiernos municipales. La disposición de los alcaldes a, entre comillas, trabajar bajo ese esquema es irrelevante. Algunos lo hacen bajo términos de amenazas y otros bajo una alianza mutuamente beneficiosa, concluye el experto. ¿Cuál es el panorama que viene para Guanajuato? Saucedo dice que se requiere una nueva estrategia y pronto, si bien desde el año pasado se ha incrementado la presencia de fuerzas armadas y la llamada Guardia Nacional o la Guardia Militar. Hasta ahora no ha tenido repercusión. Perdón, es que a veces se me traba la boca. Pero bueno, otra vez leo. Ahora no ha tenido repercusión alguna para frenar la violencia. Ni siquiera la contingencia sanitaria tuvo algún efecto. Una buena señal es el cambio reciente de los mandos federales en el estado. En mayo fue removido el comandante en jefe de la llamada Guardia Nacional en el estado, José Martín Luna, y en su lugar fue asignado el comisario Héctor Ortiz Caletti. De la misma forma se designó al general Norberto Cortés Rodríguez como nuevo comandante de la 12ª Región Militar en Guanajuato. Estos cambios confirman que todas las acciones implementadas en 2019 y en el arranque de este año fueron un fracaso. Esperamos que haya ahora una nueva estrategia porque derrotar a los cárteles no es una cosa inmediata, se requieren 2 o 3 años. El panorama pues no es alentador, concluyó. Miren, la verdad es que yo no quisiera ser un aguafiestas como dicen por ahí, o ser, no sé cómo llamarlo, compas, verme mal o echar mala vibra, pero la verdad creo que no están haciendo bien las estrategias, no están siendo inteligentes, no están controlando las cosas como se debe. ¿Qué está pasando? Pues que están haciendo una guerra como si fuera el Borras. Entonces atacan así como si fueran, como si estuvieran ciegos y dispararan así nomás, con todo respeto, ¿eh? O ciegamente, mejor dicho, disparan ciegamente así y no van sobre los puntos claves donde está concentrado el poder de estos grupos. Si fueran a pegarle duro al Marro
y fuera como lo que hicieron todo este argüende con lo del Chapo. Ahí lo hicieron bien y después lo hicieron ya mal y luego otra vez, pero nada más porque pues por ahí les dio el pitazo, por ejemplo, ¿no? Que fuera real, ¿no? Es que yo también me estoy basando en algo que probablemente tuvo un acuerdo por ahí, pero mejor ya no digo nada. En fin, como lo que hacen a veces en Estados Unidos, aunque tengan una policía a veces inepta y salvaje, pero cuando hacen este tipo de estrategias, les resulta. En México no pasa eso. Ahora, no podemos compararnos con esto, no podemos hacer lo mismo que Estados Unidos, pero lo que pueden hacer es que la misma gente, compas, y ahí en Guanajuato, pues ya se organice. Eso sería una para coordinarse con las fuerzas federales. Pero si siguen también mezclados con los criminales, de todas maneras su vida está en riesgo porque no les va a durar mucho. Porque al rato les llega uno o les llega otro. Y ahí están las familias. Ese también es otro detalle que se tendría que exhortar, o sea, exhortar a la gente que ya no tengan que soportar esto, ¿no? Y que ellos mismos pues también se movilicen y que denuncien. Pero también el desgobierno lo que debe de hacer es mostrarles confianza. Pero como no lo hace luego, compas, pues pasan estas cosas. Son muchos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa porque en Guanajuato pues esto va a continuar. Porque es un estado fallido desde hace mucho. Y López Obrador pues no quiere entender, pues las cosas se le van a salir. Por más que quiera ocultar, insultar al Reforma, insultar al Universal, no le va a resultar. Porque lo hace por la... No déjense de la incompetencia. Porque parece que hay un acuerdo entre un grupo y otro con él. O por los patrones que tiene detrás de ellos, que a ellos les conviene que esto siga pasando. No sé por qué. Si yo empiezo a lucubrar, me voy a meter en una bronca. Pero ustedes imagínense qué podría estar o qué acuerdo podrían tener entre un empresario, un cártel y un gobierno. ¿Qué tendría? ¿Qué habría algo que les interese para que esto no lo puedan detener? ¿Qué será? Saludos, compas.